raíces y estoy de lleno en la segunda serie que acabo de arrancar en esta temporada, que ¿cómo se titulaba? Avívame. Dile al que tiene a tu lado que el Señor te avive. Si algo necesitamos en esta temporada es que Dios avive nuestra vida, nuestra fe, que todo lo espiritual de parte de Él tenga que recobre vida. No sé cuánto hicieron TCD, pero es increíble. El TCD del día de hoy lo puedes ver, lo puedes visualizar, pero es que el de mañana es brutal. O sea, estamos hablando, hemos entrado de lleno en el libro de Hechos de los Apóstoles. Y escúcheme bien, la fe viene por el oír. Si hay un nivel de fe bajo en tu vida, aumenta la palabra de Dios para que crezca. Primera de Samuel dice, acompáñame por favor. Dice Primera de Samuel capítulo 7, del 7 al 12, del capítulo 7 versículo 12. Dice, luego Samuel tomó una piedra grande y la colocó entre las ciudades de Mizpa y Gesana. La llamó Ebenezer. Y yo ahora, estoy hablando yo, no estoy hablando la Biblia, estoy cansado del mundo religioso. Cuando dice, hasta aquí Dios me trajo. Escuche bien, dice, lo llamó Ebenezer y dice que significa la piedra de ayuda. Dice, porque dijo, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y escuche bien esto, por favor. Ebenezer no es solo para poder jactarnos hasta donde Dios nos trajo, sino para ver que Dios siempre va acompañándonos en cada etapa de nuestras vidas. Para eso es Ebenezer. Para entender que vayamos hacia donde vayamos, siempre en la ecuación, siempre Dios va a estar con nosotros. Siempre. Yo estoy profundizando en Jueces capítulo 6, versículo 11, donde le hablaba el ángel del Señor, se le apareció a Gedeón y le dijo dos cosas concretas. Guerrero valiente, el Señor está contigo. Si la iglesia de hoy pudiéramos entender de que somos como esa figura en ese momento de Gedeón, algo insignificante, pero fue llamado por Dios para liberar al pueblo. Tú y yo somos llamados por Dios en esta temporada. Somos llamados por Dios para poder hacer avanzar el reino de Dios en esta nación. O sea, no estamos aquí simplemente para jactarnos de hasta aquí Dios nos ha traído. Escuche bien, siempre Dios va a acompañarte allá donde vayamos. Nos referimos a ello como un símbolo de punto y final, ¿es cierto? ¿Has escuchado alguna vez decir hasta aquí Dios me trajo? Y ¡pum! Y tiró un camión de hormigón. Y te trajo aquí. ¿Y para qué te trajo aquí? Pues escuche bien. Correctamente la definición de Ebenezer, hasta aquí nos trajo Dios para ser impulsado a algo mayor. Dile al que tiene a tu lado, hasta aquí nos trajo Dios para ser impulsado a algo mayor. ¿Cómo podemos creer que Dios sigue obrando y pensar de que Dios nos trajo hasta este lugar y poner un punto y final? O sea, hasta aquí Dios nos trajo, pero hay algo que Él quiere revelar en este tiempo, en esta temporada. Y escuche bien, algo que tenemos que recuperar como iglesia si queremos ser una iglesia relevante. Una iglesia relevante no es la que tiene luces, no es la que tiene buena música. Una iglesia relevante va a ser la que no pierda la perspectiva del hambre de una visitación de parte de Dios. Recuerden lo que compartían estos días atrás. El equipo cuando triunfa, un equipo de fútbol cuando gana, entra en una decadencia porque pierde el hambre por ganar. Y parece, y sí podemos ser autocríticos con nuestra propia iglesia. Parece que bueno, gloria a Dios, genial. Hey, no estamos aquí para quedarnos en este lugar. Estamos en este lugar de manera transitoria. Iremos a un mayor lugar. Iremos a otra zona mayor. Iremos a otras ciudades mayor. Iremos a otras provincias mayores. Solo necesitamos tiempo y confiar de que allá donde vayamos, Dios va con nosotros. Ebenezer. Dios nos va a traer y nos ha traído hasta aquí porque hay algo. No es un punto y final, hay algo que continúa. Cuando perdemos la perspectiva de nuevas victorias, entristecemos al Espíritu Santo. Y ahí hay una historia de David. ¿Cómo era David? Conforme a... Pero en una ocasión, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 5, mira lo que aconteció ahí. Ahí, en otras palabras, David tenía que salir a la guerra, tenía que ir a luchar.
Y acompáñame en ese libro porque hay algo interesante, que es lo mismo que acontece cuando nosotros perdemos el hambre por nuevas victorias. Dice 2 Samuel capítulo 11, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. O sea, David tenía que haber salido a la guerra. Dice que David no fue, él envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Dice, destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde se quedó David? ¿Y dónde tenía que haber estado? El versículo dice, y sucedió un día, al caer la tarde, porque es lo mismo que nos pasa a nosotros cuando perdemos ese hambre por las victorias, que sucede un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer. Ya comenzamos. Dice que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar a aquella mujer y le dijeron, aquella es hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajero y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. ¡Wow! Cuando tú y yo perdemos el hambre por nuevas victorias, estamos ocupando el mismo lugar que David. En otras palabras, nos estamos poniendo en peligro. Cuando tú y yo no estamos en la lucha o en lo que Dios tiene para esta temporada, trabajándonos, esforzándonos, proyectándonos, hay muchos pecados que hoy la iglesia practica porque no está en el lugar correcto. Dile al que tiene a tu lado, métete en el lugar correcto. Cuando estamos en el lugar correcto, nos va a librar de caer. Nos va a librar de ser tentados. Volvamos a la piedra. La piedra de ayuda, Ebenezer, es un símbolo de avance y no de estancamiento. Dile al que tiene a tu lado, Ebenezer es un símbolo de victoria y no de estancamiento. ¿Por qué un símbolo de victoria? Vayamos a la palabra. Venga conmigo a 1 Samuel capítulo 7. Primera de Samuel capítulo 7 versículo 13 dice, de modo que los filisteos fueron sometidos y no volvieron a invadir a Israel por algún tiempo. Y durante toda la vida Samuel, la mano poderosa del Señor, se levantó contra los filisteos. Ahí donde encontramos la historia, donde el primer versículo donde habla de Ebenezer, la piedra de ayuda, ahí dice que cuando ellos llegaron hasta aquel lugar, fue una temporada la que el pueblo no cayó en manos de los filisteos. Por lo tanto, Ebenezer es una victoria. Y un poquito más abajo, Ebenezer es símbolo de restitución. Y si es símbolo de restitución, ha tenido que haber una restauración. Y mira lo que dice 1 Samuel capítulo 7, versículo 14. Entonces fueron restituidas a Israel las aldeas cercanas a Ecrón y Gad, que los filisteos habían tomado, junto con el resto del territorio que habían tomado de Israel. Y en esos días hubo paz entre los israelitas y los amorreos. Hey, Ebenezer no significa un punto y final. Si Dios te trajo hasta esta temporada, hasta este lugar, es porque Dios quiere seguir continuando esa bonita historia entre tú y Él. Esa bonita historia entre tú y la iglesia del Señor en esta temporada. Ebenezer no es un punto y final. Ebenezer es un símbolo de victoria, es un símbolo de restauración, de restitución, puesto que ellos estaban ante la opresión de aquellos que lo tenían en aquel lugar, y vemos cómo había liberación y cómo el pueblo estaba siendo restituido. ¿Estás conmigo? Dile al que tiene a tu lado, Ebenezer, prepárate para lo que Dios va a hacer en esta temporada. Que suban, dile que suban tus expectativas. Todo comienza en un punto de inflexión.
La definición de un punto de inflexión, bueno, un punto de inflexión es un cambio de tendencia. Y escuche bien, yo no tengo ningún problema con la iglesia de los 90, de los 80, yo no tengo ningún problema. Pero si esto, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de que si hoy somos un 1% en esta nación de cristianos, creo que tenemos que hacer cosas diferentes para obtener un resultado diferente. O sea, no hay otra. O sea, gloria a Dios por lo que ha hecho, gloria a Dios por lo que acabamos de ver, pero ¿qué hacemos? ¿Nos cruzamos de manos o llamamos a la puerta de los colegios, a la puerta de los institutos? ¿Qué hacemos? Un punto de inflexión, un cambio de tendencia. Dile al que tiene a tu lado, un cambio de tendencia. Como iglesia, eso sí te lo voy a pedir, que te lo grabe a fuego. Como iglesia, estamos en este lugar para traer un cambio de tendencia. Todo lo que hacemos tiene que ver con un cambio de tendencia. Todo el esfuerzo que desarrollamos tiene que ver con un punto de inflexión, hacer las cosas de otra manera para obtener otro resultado. Siempre el objetivo principal es que muchos conozcan a Jesús. Que muchos sean salvados, que muchos puedan conocer, identificar un encuentro con Jesús. Que muchos puedan conocer el amor paternal de Dios que hay derramado sobre cada uno de nosotros. Y que muchos puedan conocer a la persona del Espíritu Santo. Muchos tienen miedo de escuchar esto y repito, necesitamos un cambio de tendencia. Estamos a punto donde necesitamos un punto de inflexión sobre nuestra manera de vivir el Evangelio. O sea, necesitamos hacer un punto de inflexión en cómo yo vivo el Evangelio. Marcar un cambio de tendencia nos va a llevar a tener hambre por grandes victorias. Por eso yo estoy enormemente a favor de los que hoy están inmersos en grandes proyectos, que nos llegará a nosotros en su debido momento. Pero proyectos donde humanamente son locuras, pero ahí es donde la fe viene. Esa es la fe que hoy está esperando nuestro Padre Celestial. No la fe que controlamos con nuestros brazos, con nuestras manos y aún con nuestra intelectualidad. La fe que necesitamos una operación y un milagro de parte de Dios. Eso es lo que vamos a ver en esta temporada en España, querido hermano. O sea, marca una tendencia en tu vida que te lleve a tener hambre por grandes victorias. Yo estoy cansado de hablar con hombres de Dios, con pastores, con compañeros y estar siempre debatiendo en lo mismo. Siempre en lo mismo. Siempre todos tienen la culpa, menos yo. Y si hoy estamos donde estamos, todos debemos de hacer un punto de inflexión. Todos. Estamos de acuerdo de que el Evangelio no cambia. Pero nosotros sí necesitamos volver a recuperar lo que decía Apocalipsis. Hambre por las grandes victorias. En el momento que se va el primer amor de nuestras vidas, hemos perdido el hambre por las grandes victorias. El hambre por las grandes victorias. Dentro de ese punto tengo otra cosa para compartir. No alcanzaremos resultados diferentes si seguimos haciendo lo que estamos haciendo. Estoy de acuerdo en que Dios da el crecimiento. Lo hemos vivido como iglesia. O sea, nosotros el año pasado trabajamos, ¿no?, lo siguiente en gozo. Eso fue, entendemos que el pueblo de Dios pasa por el desierto. La que pasamos el verano pasado en gozo, eso fue parecido al pueblo de Dios y no se enteraba de que iba a la película. Y venga calor en ese desierto, ¿no? Nosotros pasamos ahí afuera lo más horrible, pero descubrimos de que Dios no da el crecimiento por nuestros dones, nuestros talentos, sino que Él iría añadiendo a aquellos que tienen que ir siendo salvos cada mañana. Pero el punto de inflexión es hambre por grandes victorias, hambre por sembrar su palabra, hambre por sembrar su semilla, hambre por dar a conocer a Jesús. Y Él traerá a aquellos que tienen que ser salvos en cada temporada. Soltar lo desconocido para entrar en una etapa de lo desconocido. ¿A cuánto les gusta soltar lo que uno conoce? A mí no me gusta soltar lo que yo conozco. ¿A cuánto se cambian de banco cada 2 por 3? Con lo que eso conlleva. Cambiar la aplicación, cambiar el método. O sea, uno no les gusta soltar lo que uno ya conoce o lo que uno ya sabe controlar. Pero sin embargo, en el ámbito espiritual y eclesial, sí tenemos que entrar en algo profundo. Y quizá no me imaginábamos que íbamos a ser iglesia de esta manera, pero si hay salvación y Jesús está presente y el Espíritu Santo se manifiesta, pues ¿sabe qué? Amén, hermano.
Yo veo vídeos de África y yo no me veo predicando el evangelio en África y pegándole patada a un enfermo. Yo alucino. Pero si Dios se manifiesta y hay sanidad, ¿quién soy yo para juzgarlo? Quizá hoy estamos haciendo iglesia de 1000 maneras, pero no juzgue la forma y entra en una etapa de lo desconocido para que Dios pueda traer un aval sobre cada uno de nosotros. No juzgue lo que hoy la iglesia del Señor hace. Más bien ora por la iglesia. Mira lo que dice Corintios, Pablo, 1 Corintios, capítulo 2. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que... Manuel sabe que el texto. Dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conocía. Porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, recuerde, anote ese texto por favor. Dice ahí, recuerden bien. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Por lo tanto, estamos en un punto de inflexión. Si hay cosas que no hemos conocido y que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros, ¿estás de acuerdo conmigo en que tiene que haber hambre por grandes victorias? ¿O prefieres estar, por favor, o prefieres estar pasivamente a ver qué es lo que acontece? Un minuto, aquí. Si Dios dice, tengo lo que oído no he escuchado, lo que hombre, y lo acabamos de leer, ¿cómo debemos de manifestarnos nosotros? ¿Cómo debemos de esperar nosotros? Estoy preguntando. ¿Cómo debemos de esperar lo que la palabra de Dios dice en Corintios? Donde dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cómo debemos de esperar? De una manera receptiva y ser un facilitador de que esto se pueda cumplir. Y en el tiempo veremos. Y en el tiempo hablaremos. Hoy catalogamos muy rápido, esto sí es de Dios y esto no es de Dios. ¿Quién soy yo? Por favor. Ey, ojo no vio, hombre no imaginó. Atento, nosotros no funcionamos con sabiduría humana. O sea, ni con intelectualidad humana. Nosotros funcionamos con el poder y la inteligencia que el Espíritu Santo nos deposita cada mañana en nuestras vidas. Va a haber muchas cosas que nos van a chocar, pero en medio de esas cosas, el termómetro es, hay salvación, hay palabra, Dios está. Ese debe de ser mi termómetro. Ese debe de ser mi medidor. Hay crecimiento, hay avance, hay conversiones. Ese debe de ser nuestro termómetro, nuestro medidor. En otras palabras, quiero retarte, iglesia. Y no estoy dispuesto, escuchen bien esto, estoy haciendo esta serie siendo consecuente de lo que estoy predicando. Y estoy tan convencido de lo que tengo que decir en esta mañana, de que, de veras, respeto tu opinión, pero me trae sin cuidado lo que puedas pensar. Pero como iglesia hay un ADN que debe de calar en nuestra identidad. Y es hambre por una visitación. Hambre por grandes victorias. Hambre por ver aquello que Dios tiene, que todavía hombre no ha oído y hombre no ha escuchado. Lo que ya han visto, lo que ya hemos conocido, gloria a Dios por ello. Pero hay más. Hay más. Y la actitud tuya y mía debe de ser de ir a por más y pedir una visitación de parte de Dios. Un punto de inflexión, aplicándolo espiritualmente, todo comienza en una visitación de parte de Dios. Cuando Dios venga, hay muchos asuntos de que se van a solucionar en el camino. Hoy enfrentamos montañas de que en el momento que hay una visitación de parte de Dios son caídas, derrumbadas en el nombre de Jesús. El problema es que Dios quiere visitarnos. Dile al que tiene a tu lado, Dios quiere visitarnos.
Pero nosotros queremos que venga de la misma manera que ya estuvo o anduvo en otra temporada. Y escuche bien, la palabra no dice de la misma manera, cosa que oído no escuchó, que ojo no vio y que mente todavía no pensó. O sea, que Dios nos prepare por lo que viene ahora, que Dios nos ayude y que nunca habrá grandes logros sin antes haber grandes dificultades. Dile al que tiene a tu lado, nunca habrá grandes logros sin antes haber grandes dificultades. Siembra un acto y cosechará un hábito. Siembra un hábito y cosechará un carácter. Siembra un carácter y cosechará un destino. Entender que por medio de nuestros actos alcanzaremos hábitos saludables y nuestro carácter será forjado para poder alcanzar ese destino, llenos de planes y de proyección y de conquista para esta temporada. Lo mejor, estoy convencido de que está por venir. Ustedes no están convencidos ninguno. Yo estoy convencido de que lo mejor está por venir. Yo estoy convencido de que habrá un día de que ya no necesitaremos pactar ni tener esa cordialidad con las autoridades, porque tendremos la capacidad de tener nuestro colegio, nuestro instituto, nuestro bachillerato, nuestras universidades. Llegará y nuestros ojos lo verán. Lo mejor está por venir, iglesia. Lo mejor llegará en esta temporada. Lo importante es que tú y yo tengamos hambre por una visitación de Dios. Habacuc 3:2. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. La iglesia ora fervorosamente por, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. O está, visítanos, visítanos y visítanos. ¿Y cómo visito? ¿Y cómo visito? Si nos puede aplastar una visitación de parte de Dios. Cuando yo encasquillo una visitación de Dios en mi forma, me puede terminar aplastando la presencia de Dios y la gloria de Dios. Porque la forma en el reino de Dios, en muchos momentos no la vamos a entender. Hablé de Judas la semana anterior, si no me equivoco, donde dije, el fallo de Judas no fue que lo vendió, que estuvo mal y fue una deshonra. El error de Judas fue de que no tuvo la capacidad de entender quién estaba en ese madero o quién iba camino de ese madero. Y terminó tomando una decisión por la vía rápida. Si él hubiera entendido que Jesús podía perdonarlo, no se hubiera perdido. Mas hoy hubiera estado disfrutando de una eternidad encima de lo que había hecho. Por eso el protocolo en el reino de Dios a veces no funciona, querido amigo. Habacuc 3:2, hermano, oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esa oración no es para la iglesia, esa oración es para mí. Oh Jehová, aviva tu obra, aviva tu espíritu en mí, aviva tu voluntad en mí, avívame a mí. No tiene que ver con vosotros, sino tiene que ver conmigo. La iglesia tiene que entender que el primer avivamiento que nosotros vamos a vivir es en lo personal. Y escuche bien, volviendo al punto donde hablé de Corintios y donde cosa que ojo no vio, hombre no conoció. Lo primero en una visitación, lo primero en esta temporada como iglesia que debemos de tener, dile al que tiene a tu lado, hambre por una visitación. Porque escuche bien, no sé hasta qué punto tenemos hambre por una visitación de Dios. Tiene que crecer. Estoy leyendo un libro con mi hijo donde las dudas siempre van a estar, amigo. Las dudas siempre van a estar. Pero las dudas, ¿a dónde hay que mantenerlas, Jairo? Lo más baja posible. En esta temporada, la iglesia del Señor, la duda está muy alta. Porque hablamos mucho de política, dependemos mucho de los aparentemente de la economía, de la política. Vaya al libro de TCD, te va a volar la cabeza. En los primeros pone la iglesia primitiva. Vea cómo funcionaba esa iglesia. Increíble. Vaya a TCD. No pierda el hambre por una visitación. Y luego de tener claro el hambre por una visitación de Dios, Dios nos tiene que ayudar. Dile al que tiene a tu lado, Dios nos tiene que ayudar.
Uno, a reconocerla. A reconocerla. Lucas capítulo 19 dice, al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendiera el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde. La paz está oculta a tus ojos. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos los lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar porque no reconociste cuando Dios te visitó. Y no lo estoy diciendo yo, iglesia. Nos puede pasar de que Dios venga y no conozcamos y no reconozcamos. Yo he visto al Espíritu Santo moverse, trayendo manifestación de aceite, trayendo manifestación de piedra y salir hermanos nuestros la fe de año por la puerta creyendo de que había ido al chino y había comprado piedra. No perdemos los momentos más increíbles de parte de Dios y tenemos que cultivar el hambre por nuevas y grandes victorias, por una visitación de parte de Dios, venga como venga, por encima de nuestros objetivos. Yo no quiero pensar si el Espíritu Santo viniera a una reunión y terminara a las 3 de la tarde. Estoy hablando con un hombre de Kenia, un misionero, y me dice, a ver si a las 10 podemos reunirnos y tener una llamada. Fue la semana pasada. Y me dijo, no hermano, a las 10 comienzo el culto. Le digo, ¿a qué hora termina? A las 3 de la tarde. Ahí hay hambre por una visitación de Dios. Ahí hay hambre por un avivamiento. Ahí hay hambre. Nuestro hambre, no te estoy diciendo que tengamos que estar hasta las 3 de la tarde, ¿eh? No te estoy diciendo eso. Pero, ¿y si llega el momento? ¿Qué vamos a decirle? ¿Que en casa me espera el guagua? ¿Me espera mi papá, mi mamá? ¿O nos vamos a quedar en este lugar? Nuestras agendas tienen que salir quemadas delante de la presencia de Dios. Porque si no, cuando Él venga en medio de cómo estamos entrando como iglesia en un tiempo de avivamiento, en un tiempo donde vamos a ser avivados, en un tiempo donde Dios se va a manifestar de una manera increíble. Pero recuerda algo. Necesitamos reconocerlo, identificarlo. Si no, nos lo vamos a perder. No es la primera ni la última. Hay cientos de testimonios donde no reconocieron y se lo perdieron. El no reconocer una manifestación o una visitación de parte del Espíritu Santo es entristecer su corazón. Es deshonrar el corazón del Espíritu Santo. Siempre en una visitación, el fruto de una visitación, escuche bien por favor, siempre el fruto de una visitación no es lo que pueda pasar visiblemente, sino en lo espiritual. Si te llevó a crecer, si te llevó a intimidad, si te llevó a avanzar, si de pronto te enfocaste de nuevo en los planes de Dios. Porque algo Dios tiene que hacer con nuestras vidas. Algo Dios tiene que hacer en España. Algo Dios tiene que hacer en España. Pero lo importante es que podamos reconocer lo que Dios va a traer en esta temporada. El Espíritu Santo quiere ayudarnos. Lo único que hará que continuemos en una continua visitación será ir reconociendo cada etapa a donde Él nos va llevando. Yo me entristezco mucho cuando leo libros de avivamiento y veo como en un momento o en otro se fue. Hemos tenido hace poco en la universidad, muchos opinan, si sí, si no. Yo opino que fue un avivamiento y una visitación de parte de Dios. Que el Espíritu Santo nos ayude a reconocer cuando Él venga. ¿Estás conmigo? 2. Hambre por grandes victorias. Una visitación que la podamos reconocer, identificar. Y 2, siempre una visitación va a traer el cumplimiento. Lucas 2:29, Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz, como prometiste. Dios cumple, dile al que tiene a tu lado, Dios cumple lo que promete. Simeón era un hombre que estaba orando, presentando oraciones a la espera de la llegada del Mesías. Jerusalén no entendía el tiempo. Y quizás tú y yo, no sé en el momento en el que estás caminando, la etapa en la que estás entrando, tienes que identificar esto en tu vida. Una visitación
parte de Dios. Y una visitación de parte de Dios es un punto de inflexión, donde antes hacíamos ciertas cosas, donde hemos dejado de hacerlas, por el hambre de un avivamiento en nuestros corazones, en nuestra vida, por el hambre de grandes victorias, por el hambre de una visitación. Ahora yo entiendo a esos viejos, cuando decían en las tarimas, con todo mi respeto, una visitación de Dios, 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 una visitación de Dios. Y es que una visitación de Dios cambia nuestro corazón. Siempre una visitación de Dios tiene que ser reconocida por el pueblo, si no nos lo vamos a perder. Y dos, siempre va a traer cumplimiento. Yo tengo promesa que tengo que ver cumplida en el nombre de Jesús. Eso lo veré en medio de una etapa de visitación, en medio de una etapa de avivamiento, en medio de una etapa donde yo le diga al Señor, oh Jehová, oh Papá, oh Jesús, oh Espíritu Santo, aviva tu obra en mí. Yo no entiendo a las generaciones que vienen. Yo no me quiero imaginar pastoreando con edad de 50 años y intentar, yo no los entiendo ya. En el único punto y acuerdo que puedo estar con él, hambre por grandes victorias y una visitación de parte de Dios. Tampoco pretendo entenderlo a los chavales. Solo mi medicamento para ellos, mi receta, hey, está bien, como tú quieras, pero busquemos una visitación de parte de Dios. Como tú quieras, pero busquemos una visitación de parte de Dios. A los más mayores, como vosotros queráis, pero no perdamos el hambre por las grandes victorias. Si te duele el cuerpo, siéntate, pero no pierda el hambre por las grandes victorias. Ebenecer es hasta aquí, no, pero hay algo nuevo, hay algo mayor, hay algo que Él quiere hacer en esta temporada. 3. Una visitación trae reedificación. El libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, del 14 al 17, Pedro, ¿le has contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo? Dice en el versículo 15. Y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron, como está escrito. Después yo volveré y restauraré la casa caída de David. Reconstruiré su ruina y la restauraré, para que el resto de la humanidad busque al Señor, incluidos los gentiles, todos los que he llamado a ser mío. El Señor ha hablado. Sin visitación no habrá reedificación. La visitación del Espíritu Santo transforma lo arruinado, lo caído y lo convierte todo en algo nuevo. Fuera de la voluntad de Dios estamos expuestos al fracaso y a ofender al Espíritu Santo. Sin una visitación del Señor no podemos seguir avanzando. Vuelve a visitarnos, debe ser nuestra oración. Escuche bien, los que hoy tienen gente que no caminan, quizá un hijo, quizá un esposo, una esposa, tiene que haber hambre por una visitación. Tiene que haber hambre por un mover de Dios. Ahí están ofendiendo al Espíritu Santo. Están entristeciendo al corazón del Espíritu Santo, porque hoy caminan fuera de Dios. No compartan ni rían ciertas tonterías, porque tienen sus consecuencias. Fuera de la voluntad de Dios, nunca se va a cumplir cada una de sus promesas. La esencia de una nueva visitación es el comienzo de algo nuevo. Una visitación es irrumpir para alcanzar toda y absolutamente toda nuestra atención. Y si logramos tener hambre por una visitación en esta temporada, lograremos ser lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en tu corazón, ser una iglesia influyente en nuestra ciudad, ser una iglesia que traspase lo que el hombre pueda levantar. Sea una iglesia que pueda ser un remanente que alaba, que predica, que adora y que abre el cielo sobre esta ciudad, sobre esta provincia. Que sea una iglesia donde la religiosidad sea combatida por nuestra oración y por el deseo de una visitación de parte de Dios que nos lleva a tener un celo mayor por un avivamiento.
que nos lleva a ser una Habacuc. Oh, aviva tu obra en mí. Aviva tu fuego en mí. Aviva el poder del Espíritu Santo en mí. Y irrumpamos nuestros proyectos y nuestros propios deseos. Y 4, una visitación. Una fe viva habla de lo que viene. ¿Cuánto lucho yo con lo que hablamos? Yo no me identifico con una iglesia que vive bajo un espíritu de derrota. Yo me identifico con una iglesia que hoy dice: Ebenezer, hasta aquí tú nos has traído. La piedra, la ayuda, hasta aquí tú nos has acompañado a pesar de. Y encima hay algo todavía más grande y más poderoso para esta temporada. Una fe viva habla de lo que viene. Génesis capítulo 50, al 24 al 25. Dice: José le dijo a sus hermanos: yo pronto moriré, pero ciertamente Dios los ayudará y los sacará de esta tierra de Egipto. Y Él lo hará volver a la tierra que solamente prometió dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. Entonces José hizo jurar a los hijos de Israel y les dijo: cuando Dios venga a ayudarlo y los lleve de regreso, deben de llevar mis huesos con ustedes. Wow. La cultura era que le correspondía una tumba mayor, de una magnitud mayor. Pero él estaba pensando en el futuro. Éxodo capítulo 12, versículo 19 dice: Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo haría cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlo. Cuando eso suceda, llévense de aquí mi resto con ustedes. 400 años más tarde. Eso era entendido. La esencia es que Dios siempre nos va a visitar. La esencia es que siempre Dios va a volver. Y muchos de vosotros habéis perdido el hambre de una nueva visitación. Y hoy lo que hay en mi corazón es: despierta, porque Cristo viene. Y no solo va a venir y nos va a llevar con Él, que eso no tiene palabra, sino el Espíritu Santo se va a manifestar en esta temporada. Y España la veremos en otros índices mayores. No seremos el 1% de la población, creceremos, aumentaremos, nos multiplicaremos en esta temporada. Josué 24, en el 32, los huesos de José, los cuales los israelitas llevaron consigo cuando salieron de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en la parcela que Jacob le había comprado a los hijos de Amor por 100 piezas de plata. Esa tierra estaba situada en el territorio asignado de los descendientes de José. Hoy día todavía están ahí. Y hemos estado en el Antiguo Testamento y ahora nos vamos a Hebreos, capítulo 11, versículo 22, dice: fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso le mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Una fe viva, con el deseo de ser avivado y visitado, profetiza que lo mejor está por llegar. Hay alguien que me dijo: las carpas ya, pues hombre, no va a pensar en carpa, eso ya, hermano, regálame la carpa. Regálame la carpa. Si tú no lo crees, regálame la carpa. Regálame la carpa. Regálame el camión. Regálame. Siémbralo, porque yo creo en un Dios todavía de poder. Debemos invertir más en lo que viene que en lo que estamos atravesando, hayamos pasado. Por favor, invierta más en lo que viene que en lo que estemos atravesando y hayamos pasado. ¿Acaso la palabra ya no nos anunciaba las diferentes etapas que íbamos a vivir? ¿Acaso ya nos profetizaban lo que hoy estamos enfrentando? Génesis capítulo 21, versículo 1. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Escucha bien, comunidad vida. Dios va a cumplir contigo y conmigo
todo lo que Él ha dicho. Todo lo que Él ha dicho. Isaías capítulo 32, del 10 al 20 dice, dentro de poco tiempo, algo más de un año, ustedes que son tan despreocupados, de repente, dile al que tiene a tu lado, de repente, comenzarán a preocuparse, pues se perderán sus cultivos de fruta y no habrá cosecha. También mujeres de la buena vida abandonarán su autosuficiencia. Quítense su ropa bonita y pónganse tela áspera en señal de su dolor. Golpéense el pecho con profunda pena por su abundante granja y por sus vides llenas de fruto, pues su tierra se cubrirá de espino y zarza. Sus hogares alegres y ciudades felices desaparecerán. El palacio y la ciudad quedará abandonada y el pueblo de mucha actividad estarán vacíos. Los burros retozarán y las manadas pastarán en los fuertes abandonos y en las torres de vigilancia hasta que al fin, diga conmigo, hasta que al fin se derrame el Espíritu sobre nosotros desde el cielo. Entonces el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil dará cosecha abundante. La justicia gobernará en el desierto y la rectitud en el campo fértil. Y esta rectitud traerá la paz. Es cierto, traerá tranquilidad y confianza para siempre. Mi pueblo vivirá seguro, tranquilo en su hogar y encontrará reposo. Aunque se destruya el bosque y se derrumbe la ciudad, el Señor bendecirá grandemente a su pueblo. Donde quiera que siembre la semilla, brotarán cosecha abundante y su ganado y sus burros pastarán con libertad. ¿Cuándo? Cuando se derrame su Espíritu. Ponte de pie, iglesia. Dile al que tiene a tu lado, ¿cuándo? Cuando se derrame su Espíritu. Dile, avívame, oh Jehová. Avívame, oh Jehová. Avívame, oh Jehová. Avívame. Lo viviremos. Dile al que tiene a tu lado, lo viviremos. Lo reconoceremos. Si estás viéndonos por primera vez o quizás está en este lugar y no tiene total convicción de que tienes a Jesús en tu corazón, en esta mañana solo me queda darte lo más poderoso que puedo ofrecerte, que es una relación con Jesús. Que tú puedas abrir tu corazón y puedas comenzar una nueva temporada. Puedas hacer un punto de inflexión y puedas comenzar un camino juntamente con Él. Solamente si está en este lugar o está en la parte de la pantalla, solamente con mandar un mensaje en privado, o si está en este lugar, allá donde tú estés, todo el mundo, por favor, nadie se distraiga. Simplemente con hacerme un gesto con tu mano me será suficiente para guiarte en una oración. Pero no te vayas de este lugar sin Jesús en tu corazón. En Él comienza todo. En Él comienza todo. Hay muchos que dicen, pero una oración ¿de qué vale? ¿Cómo empecé yo? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezamos todos los que estamos en este lugar? Con una oración. Y no sabíamos ni a dónde íbamos. No sabíamos cuál era el siguiente paso. Pero ¿sabe qué? Muchos de nosotros fuimos encendidos en el primer amor. Y todo fue repitiendo estas palabras, diciendo, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, de todo lo que he hecho contra ti. Te pido perdón y te pido que tú entres a mi vida. Te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Enséñame en esta nueva temporada el camino, la verdad y la vida. Te acepto, dile ahí, te acepto como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús.
Amén. Aplaudan.